Autoridad de Justicia Administrativa, Sala Especializada, Juicios de Línea, emite esta sentencia, dando la nulidad para efectos, y en uno de los resolutivos, o en el resolutivo de esta sentencia, esta resolución señala lo siguiente. Dice que si la autoridad fiscal lo estima conveniente, no lo obliga, deja a salvo sus facultades, si lo estima conveniente, a partir de la valoración que se da en la última acta parcial, puede volver a levantar pues la última acta parcial, ¿no? Y es lo que hace la autoridad fiscal, va al domicilio del contribuyente, levanta la última acta parcial. Ojo aquí, el tribunal señaló que no debía de valorar. La sentencia pues es del año pasado, ¿verdad? A finales, recordando que el año pasado todavía no tenía facultades el fisco, los visitadores. Entonces, ahorita que reponen la última acta parcial, los visitadores lo hacen de acuerdo a la nueva facultad establecida en la reforma para 2021, valorando. Entonces, se hacen interesantes los asuntos y se hacen prácticos también. Y la pregunta aquí es, ¿los visitadores tendrán facultades? Por lo menos, desde la perspectiva del 46, tercer párrafo, considerando que la competencia la tienen en el reglamento y que eso está, pero para nulidades lisas y llanas. Entonces, ¿qué creen? ¿Cómo resuelve la Secretaría de Hacienda, la autoridad fiscal? Resuelve no con los, no dejando de valorar, sino lo hace ahora valorando de acuerdo a la nueva modificación que hubo para 2021 respecto a la valoración. Entonces, pues ese asunto también va para nulidad lisa y llana, ¿verdad, abogada? Entonces, grosso modo, comenté los antecedentes, pero me gustaría darle el uso de la voz a la licenciada Brenda para que nos platique su perspectiva. Ya le ayudé bastante con los antecedentes de este asunto. Sí. Bueno, como ya lo mencionó el licenciado Luis Miguel, pues fue una visita domiciliaria en donde les determinaron un crédito fiscal. Ante ello, el contribuyente presentó un recurso de revocación. En ese recurso de revocación se reconoció la validez de la resolución recurrente y ante ello se promovió un juicio de nulidad ante la sala especializada de juicio en línea. Ahí resolvieron, o nos otorgaron más bien, una sentencia con nulidad lisa y llana. El motivo era porque los visitadores no tenían facultad para valorar y mucho menos para determinar dentro de la última acta parcial. No conforme con ello, la administración jurídica promovió un recurso de revisión. En ese recurso de revisión nosotros nos adherimos a ello y el tribunal colegiado señala que era procedente revocar la sentencia. Ante esa revocación, la sala especializada de juicio en línea emitió otra sentencia, pero ya con nulidad para efectos, en el sentido de, como lo dijo el licenciado Luis Miguel, que si lo consideraba pertinente la autoridad fiscalizadora volviera a emitir una última acta parcial, pero para que ya no valoraran las pruebas. Ahora sí que nada más se enfocaran las circunstanciales de los hechos y omisiones que se desarrollaron durante el acta parcial. Emitieron la sentencia y la autoridad fiscalizadora volvió a emitir una última acta parcial. Como ya lo señaló el Luis, pues volvieron a emitir la última acta parcial, pero siguen valorando. Nada más que ya fundamentaron que pues con la nueva reforma al artículo 46 pues ya tienen facultad ahora sí que para valorar. No nos queda la menor duda que ese asunto va a ser nulidad lisa y llana. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que hacen valer algunos conceptos de impugnación en el tribunal y a veces quisieran que les resolvieran por algún concepto que están haciendo valer novedoso, interesante, y les resuelven por otro? O sea, no está sujeto en el sentido
estamos queriendo analizar este asunto desde la perspectiva si la autoridad fiscal tiene facultades para poder valorar la información que es proporcionada por el contribuyente cuando esa facultad de comprobación inició en el 2020, por señalarlo así. Yo creo que aquí tenemos que hacer una diferencia, hacer un análisis de lo que son las normas sustantivas y las normas adjetivas, ¿no? Sabiendo que las normas adjetivas son de procedimiento y las normas sustantivas, pues son donde se reconocen algunos derechos o se pueden imponer algunas obligaciones. Por ahí hay un criterio que tiene el licenciado Daniel que nos quiere compartir respecto precisamente al tema de las normas sustantivas y las normas adjetivas. Si nos gustas comentar un poco, licenciado, por favor. Bueno, al criterio de la segunda sala, en la tesis de jurisprudencia 128/2011, ellos emiten un criterio y dicen que las normas sustantivas son las que reconocen derechos e imponen obligaciones, y en tanto que las de naturaleza adjetiva son las que permiten hacer efectivo el ejercicio de esos derechos. Entonces, habría que hacer un análisis primero en qué norma se ubica esa fracción del artículo 46, si es una norma sustantiva o es una norma adjetiva. Luego, también por ahí hay criterios que dicen que la actuación de la autoridad se tiene que basar con base a la temporalidad en la que emite el acto. No sé si usted abonar. Sí, claro. No nos queda también ni la menor duda que estamos en presencia de una norma sustantiva. El hecho que esta norma o esta facultad esté establecida dentro del 46, que habla de las formalidades que deben de revestir las visitas domiciliarias, no la ubica como una norma de procedimiento. ¿Por qué? Porque una norma sustantiva, como lo dice la jurisprudencia que señalaba atinadamente mi hermano, de rubro, dice el rubro nada más de donde se extrae esta información es consulta fiscal. El artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2006, es una norma de naturaleza sustantiva. Nosotros coincidimos que la facultad establecida en el 46, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, pues claro que es una facultad que no tenían los visitadores, que se le pretende dar el Código Fiscal medianamente, y bueno, tiene que ser de naturaleza sustantiva. ¿Por qué? Porque se le está concediendo nuevas facultades que no tenía, y ante eso, pues es una norma sustantiva, no es una norma de procedimiento. Las normas sustantivas son las que reconocen derechos o te imponen alguna obligación. Ustedes recordarán, por ejemplo, en el 2014, cuando nace a la vida jurídica ese famoso artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, muchos abogados, cuando interpusieron sus amparos, hicieron conceptos de violación en el sentido que era una norma pues prácticamente sustantiva, y la Corte en octubre de 2015 dijo no, es una norma de procedimiento, es una norma objetiva, y ¿qué crees? Sí se puede aplicar retroactivamente. Usted sabía que a las normas adjetivas no le aplica el principio de retroactividad de las leyes consignados o establecidos en el artículo 14 constitucional. En la facultad nos enseñaron, y nos los enseñaron de manera general, obviamente que con el análisis, el estudio y los criterios que han emitido los tribunales, nos queda claro que el principio de irretroactividad de las normas jurídicas que establece el 14 constitucional está referido a las normas sustantivas, aquellas que te reconocen derechos o te imponen alguna obligación, pero no así de las adjetivas, porque esas son las que te permiten hacer efectivo el ejercicio de esos derechos. Son normas procedimentales. Ejemplo, tenemos un Código Penal Federal, que es una norma sustantiva, y tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, que es una norma adjetiva. Las normas de procedimiento, alguien me puede decir, no estoy de acuerdo, y yo le puedo decir, pues también yo no estoy de acuerdo. Por ahí hay una tesis del tercer tribunal, fíjense, o sea, para que
Miren, qué bonita es la materia jurídica. A veces los métodos de interpretación que tenemos de las normas jurídicas son diversos y de acuerdo al método de interpretación de repente, pues es como los tribunales no se ponen de acuerdo. Pero miren, el tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito tiene una interesante tesis que señala que la ubicación legislativa no determina la naturaleza de esa norma jurídica. ¿Qué significa eso? Que podemos encontrar normas adjetivas en códigos sustantivos y podemos encontrar normas sustantivas en códigos de procedimientos. O sea, finalmente, la ubicación legislativa que usted diga, no, pues como está en el Código Penal Federal, pues todas son normas sustantivas. No, el hecho que esté contenida una norma en un código penal, por llamarlo así, en materia penal, por poner el ejemplo, no determina que todas las normas sean de carácter sustantivo. Por eso lo dice esta tesis. Normas jurídicas, su ubicación legislativa no determina su naturaleza, si es sustantiva o si es procesal. Entonces, nosotros coincidimos, en este punto, que la nueva facultad establecida en Código Fiscal de la Federación, que es la que se le permite a los visitadores valorar la información que es proporcionada por el contribuyente durante un acto de fiscalización, una visita domiciliaria o la última acta parcial, pues prácticamente estamos en presencia de una norma sustantiva, no adjetiva. Entonces, a las normas sustantivas, pues no se le permite, ¿verdad? Tiene que respetar el principio de irretroactividad contenido en el 14 constitucional. No así el 69, que la Corte determinó que era una norma de procedimiento, una norma adjetiva en la que, pues prácticamente tuvimos revisiones en 2014, donde estaban aplicando el 69, ¿verdad? Por los ejercicios 2013, 2012, 2011, y bueno, porque así lo determinó el SAT. Pero, pues bueno, no todas las normas se pueden aplicar de manera retroactiva. Por ejemplo, otro caso que también no tenemos dudas, pues fueron las reformas en materia penal, ¿no? Del pasado 8 de noviembre de 2019, en el que se modificaron pues, los 5 ordenamientos que ustedes ya conocen, ¿no? El Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Seguridad Nacional y pues la Ley Federal de Delincuencia Organizada. Estos ordenamientos se modificaron y no nos queda ni la menor duda, que fueron normas sustantivas, es decir, para aplicarse de asuntos iniciados, ¿verdad?, a partir de ahora. Entonces, vean lo interesante de repente, pues, de que la materia fiscal es muy técnica, muy especializada, y de repente, por eso los tribunales, pues, andan dando palos de ciego, ¿no? Y nosotros los justiciables o los abogados, que representamos finalmente los intereses de nuestros clientes, ¿no les pasó que en aquella ocasión, cuando nos decían que la contabilidad electrónica y donde daban la suspensión, en una semana te decían que sí procedía la suspensión, luego otra semana nos decía que no, que se afectaba el interés público? Entonces, vean cómo de repente en materia fiscal no hay una última palabra como tal. Finalmente, la Corte es nuestro máximo intérprete a nivel nacional y es el que tiene la última palabra, como dice ese programa que tienen, ¿no? Ya lo dijo la Corte. Entonces, consideramos aquí, por ejemplo, ya aterrizando y dando estos análisis, estos antecedentes, que esta facultad, concedida a las facultades, sí tiene que ser a partir de la reforma de 2021. Toda visita domiciliaria, toda valoración que se haga, tiene que ser a partir de 2021. Y no estamos hablando de las actas que se levantan en 2021, ni de la última acta parcial que se llegara a levantar. Tiene que ser de visitas domiciliarias iniciadas a partir de 2021, que es con la notificación de la orden de visita.
Habrá quien coincida, habrá quien diga, tengo mis dudas. Bueno, se los vamos a dejar a los tribunales, pero esta es nuestra posición. Finalmente vamos a hacer valer todos estos